abusan no solo de tu persona ni física, abusan de tu amor. Mi camino de sanación ha sido hablar. Es terrible porque se juzga más a la víctima que al victimario. Es un espacio que lo estamos haciendo desde el corazón. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Cicatrices que hablan. El día de hoy tengo el gusto de presentar a una experta, pero sobre todo a alguien que se ha convertido en una gran amiga y una aliada en toda esta lucha y que ha puesto toda su experiencia de vida y profesional para ayudar y sobre todo para educar en un tema que es creo que lo que hablamos en este espacio, que tiene que ver con la violencia sexual infantil. Entonces para mí es un gusto presentar a Paula Aguilar. Bienvenida a este espacio y mi querida Josefina, pues un capítulo más juntos. Un capítulo más, qué gran bendición, mi querido Cacho. Paula, gracias. Es un lujo tenerte con nosotros y que quienes nos acompañen, pedirles que se queden porque nos vas a ayudar mucho a todas y a todos. Empezando, sin duda, por nosotros los adultos, que hemos tenido el privilegio de contar con muchos testimonios en esta confianza, en este espacio que Cacho ha ayudado a crear de tanta intimidad y solidaridad. Y de pronto cuando hablamos de violencia sexual, pues suele ser que cada quien se imagina algo diferente. Y creo que en tu experiencia y tu gran vocación, tú que has ayudado a tantas niñas, niños y adolescentes, ayúdanos a entender qué es la violencia sexual, para que todos empecemos a partir de este contexto y de esta realidad. Claro, bueno, para mí es un privilegio y un honor estar con ustedes, los admiro muchísimo, entonces de verdad estoy bien contenta de compartir este espacio y de poder llevarle a toda la gente esta información, porque efectivamente creo que a veces entendemos cosas distintas por violencia sexual contra niñas y niños, ¿no? De repente creemos que tiene que haber una penetración o que tiene que haber contacto físico para que exista. Entonces, puedo empezar literalmente con la definición para irnos Claro, de edad. adelante, vamos. Bueno, la violencia sexual contra niñas y niños es forzar, persuadir o coaccionar a un menor de edad a participar en una actividad que tiene un contenido sexual que no corresponde ni a la edad ni a la etapa del desarrollo. Y aquí me quedo así de parca justamente por no dejar estos grandes sesgos que estigmatizan lo que es la violencia sexual. Por ejemplo, asimetría, ¿no? Pensamos, ¿y dónde está la palabra asimetría, Pau? Porque la definición tendría que llevar, claro, cuando hay violencia estamos hablando de una diferencia de algo, poder, autoridad, tamaño, personalidad, experiencias previas. Forzar, persuadir y coaccionar ya trae un poco ese contexto, pero no me gusta usar ahí la palabra simetría porque entonces a veces pensamos que debe haber una gran diferencia de edad y todos sabemos que puede haber violencia sexual entre pares. Ejemplo, 2 niñas de 3 años en donde una introduce un objeto a la vagina de la otra. ¿Es juego de exploración o es una acción que se llaman prácticas abusivas sexuales? ¿No? Y dices, pero tienen la misma edad. Sí, tienen la misma edad, pero entonces la niña es una abusadora. No, no es. Es una chiquita confundida, replicando algo que vio y vivió y no comprendió. Y los niños lo ponen en su juego. Entonces, existe violencia sexual que se da en un contexto de pares, y sí existe, pero es muy diferente cómo vamos a trabajar con ese niño, con esa niña, que están replicando algo que vieron, vivieron, no comprendieron, o está identificándose con el rol de su propio agresor a manera de protegerse. Entonces, por ejemplo, esa es una parte importante. O la cuestión del contacto o el no contacto, ¿no? Todos creemos que para que haya abuso debe haber penetración o contacto físico, transgredir los espacios físicos y entrar en contacto con la piel. Existe otro tipo de abuso que es sin contacto, que a mí me gusta categorizar como voyerismo y exhibicionismo, porque ahí podemos meter un montón de cosas que se nos vayan presentando en el camino. Voyerismo tiene que ver con obtener placer sexual por ver y exhibicionismo al exhibir, al enseñar. Entonces ahí entra poner a ver a un niño pornografía, a que vea un acto sexual, a escuchar un acto sexual, estar expuesto a contenido sexual que no es apropiado para su etapa del desarrollo ni para su edad, no puede procesar. Fotografiarlo, videograbarlo, pedir que muestre su cuerpo desnudo, mostrar los genitales a un menor de edad. Todo eso en donde nadie te tocó y sin embargo el impacto de la situación puede ser igual a un abuso con contacto. Eso depende más bien de características individuales que de si fue con contacto, si fue sin contacto, de la frecuencia, la intensidad, quién lo perpetró. Por supuesto, esto influye, pero cada persona va a tener una huella distinta
de acuerdo a sus características individuales, desde de qué vínculo viene, qué estilo de crianza, por supuesto el temperamento, la personalidad, los recursos del yo que tengan, ¿no? La capacidad de adaptación, la resiliencia, los mecanismos de defensa que se activen, etcétera. Querida Pau, perdón, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta para que me ayudes a entender y a quienes estamos aquí. Ahora estamos trabajando, lo digo porque somos un equipo intensamente con niñas y niños adolescentes en todo lo que tiene que ver con violencias digitales. Y la verdad que nos estamos encontrando infiernos en estas pantallas en donde viven millones de niñas, niños, adolescentes cada día, donde los adultos en general no tenemos la menor idea de lo que está pasando dentro de esas pantallas y la vida de los niños. 2 casos y en qué clasificación podrían entrar de esta violencia sexual. Es el de una muy pequeñita niña de 9 años que en una primaria se levantó y delante pues de todos sus compañeritos con esta inocencia de una niña de 9 años dijo, es que yo tengo un poliamor. Y entonces le preguntamos, ¿quieres contarnos sobre tu poliamor? Dijo, sí, yo todas las tardes me quedo sola, mi mamá no me puede cuidar, entonces me deja la computadora abierta. Evidentemente es una mamá que no tiene controles parentales ahí y tengo un grupo de amigos, todos son hombres de más de 50 años. Entonces todas las tardes me conecto con ellos y me dicen, quítate tu blusa, quítate tu camiseta, quítate tu ropa interior, pégate a la pantalla porque te vamos a acariciar. Este caso de una niña de 9 años de edad, es decir, estamos hablando de una orgía digital. Y el otro caso es de una mamá que en una de las pláticas que siempre tenemos, separamos los grupos de jóvenes y papás, pues son pláticas distintas. Terminando la conversación con los papás, se acercó y nos dijo, a ver, yo tengo un hijo de 13 años que lo empecé a ver un comportamiento muy extraño. De pronto entré a su habitación y vi una nota suicida y esa noche fui y le dije, dime qué está pasando. Me dijo, bueno, me metí a ver pornografía hace un año, a los 13 años de edad. Yo ya empiezan a verla a las 7, 8 años de edad y me empezaron a extorsionar. Entonces, todos los días, obligadamente, para que no te hagan daño a ti, porque bueno, son unos criminales los que hacen esto, me tengo que masturbar en vivo delante de la cámara de mi computadora y que ese video lo suban a las redes. ¿En dónde entra esto? Porque ahora lo comparto aquí porque hoy estamos en un mundo digital que aparte de alguien podría pensar, bueno, es que eso no es violencia porque justo no lo tocó. Pero a ver, tú nos estás ayudando a entender las clases de violencia sexual. Y yo cuando digo una niña de 9 años que está viviendo esto, y a un niño de 13 años que todas las noches lo están obligando a hacer esto, y estoy contando tal vez los testimonios menos terribles que he escuchado, ya son bastante dolorosos. ¿Dónde entran, Pau? Totalmente dentro de esta situación de violencia sexual sin contacto. Fíjense, hay una pantalla de distancia. Sin embargo, el funcionamiento que ya tienen estos niños, la huella que deja el abuso, es igualita a si alguien los hubiera tocado. Es más, hay todavía más necesidad de tener ciertos controles a nivel psicológico, distorsiones de qué es la sexualidad, qué es el cuerpo, quién es el otro, qué es el amor, cómo se muestra afecto, cómo se da una cercanía en una relación interpersonal. Incluso se requieren muchísimas más estrategias, voy a decir, de control psicológico para que alguien detrás de una pantalla que no está ni siquiera a lo mejor en la misma ciudad, en el mismo país que tú. Sí, está abusando de ti. Exactamente. Seguro. Hay ese control, hay esa posibilidad de tenerte esta ventaja para llevarte a lugares en donde literalmente estás al borde incluso de la locura, de querer terminar con tu Como vida. este niño de 13 años. Como única Entonces, a ver, solución. para ese niño de 13 años es como si estuviera haciéndolo con otra persona en ese momento. O sea, no, es que esa pantalla ya no existe. Sí, la tangibilidad no es un limitante. Exactamente, o sea, no tienen que estar ahí físicamente. Luego uno pensaría, bueno, ¿quién es el perpetrador, no? Pues toda una industria, toda una organización que hay atrás. Pero el efecto es igual o incluso en algunos casos peor. Y hablando de sin contacto, qué importante, ¿no? Para entender todo el tipo de violencias sexuales que pueden existir. Es que, Pau, Cacho, no terminamos de resolver las violencias sexuales antes de la era lo digital. Y ahora estamos, y ellos Sí. viven totalmente inmersos en la era digital, Sí. subiendo sus fotos, en fin, todo esto, y teniendo estas experiencias de manera cotidiana, Sí. que ni siquiera hemos podido llegar a legislar sobre esto y ni siquiera tenerlo como la comprensión Sí. de que es una violencia
sexual. Tal cual. Entonces, Y pues una de verdad tortura que esto, psicológica. no, imagínate esta niña de 9 años toda la tarde diciendo, yo tengo un poliamor, y entonces Sí, sin acércate a entender la ni siquiera lo que pantalla. la palabra significa. O Ven, sea, ella exacto. estaba siendo víctima de abuso y la habían llevado por un camino en la cual le hicieron creer que eso era poliamor. Ujú, Además, ujú. normalizando algo que, ya, Llamándolo amor, o sea, exacto. ¿no? Llamándolo Exactamente, amor. poniendo la palabra amor, porque claro que se utilizan en todas estas técnicas de manipulación como partes de verdad, pedazos de necesidad. Yo me imagino esta chiquita de 9 años que se quedaba un montón de tiempo sola, con una necesidad afectiva. Hay un autor que se llama Gabor Mate, que es un autor que habla de trauma, bastante contemporáneo, y dice, existen dos grandes pilares en la vida de un ser humano para tener salud mental y emocional: la autenticidad y el apego. La autenticidad es estar conectado con quien tú eres, lo que tú necesitas, quieres, piensas, deseas, no te gusta, etc. Y el apego tiene que ver con esta necesidad que tenemos, sobre todo cuando somos niños, de tener a alguien cerca que nos garantice seguridad, algún tipo de afecto, a veces hasta negativo, pero algún tipo de Sí, afecto, de y ahí nacen las cuidados. relaciones tóxicas. Exactamente. Y dice él algo que a mí me encanta y que ayuda a hacer mucho sentido, que es, sobre todo los niños, puede pasar en todos, pero sobre todo los niños es muy fácil que sacrifiquen su autenticidad para privilegiar el apego. Es decir, yo me Con tal de que no desconecto de me lo que yo deje. necesito, exacto, con tal de que estés ahí, me des mirada, atención, presencia, algo me des que me haga sentir existente de entrada, ¿no? Porque la manera en que uno sabe que existe es a través de la mirada del otro. Entonces, esta parte del apego, que tiene que ver con muchas cosas, es lo que muchas veces hace que los niños puedan sacrificar el ni siquiera ya tener contacto con lo que sienten. Hay niños que pueden tener la rodilla cortada, sangrando, y hay tanto distanciamiento de su propio cuerpo porque se han desconectado tanto por complacer al otro y garantizar esa protección o evitar el daño, que ni siquiera se dan cuenta que les está pasando eso. Que no se dan cuenta que tienen hambre, que tienen frío, que tienen... Ese es el nivel de desconexión con el cuerpo. Y bueno, por supuesto, no se hable de el bloqueo emocional o de las disociaciones, en donde yo puedo tener como muchos contenidos de lo que me sucede totalmente escindidos y encapsulados, y no puedo acceder a ese recuerdo. Por eso hay tantos olvidos, hay tantas amnesias. Pero bueno, regresando a todos estos casos, el daño que se hace es una tortura que viene de elementos que son propios de la existencia. Uno no puede, está en nuestro código natural buscar estos apegos, por ejemplo. Y entonces de ahí agarran gancho, ¿no? Porque entonces yo te estoy dando un afecto. Mira, es poliamor porque todos nos interesamos, todos, Sí, aquí todos nos estamos a esta queremos. hora. Sí, Es una por locura. ti y para Es una ti. locura. Es una locura. Paula, un poco o sea, ya nos diste algunos elementos de cómo se cataloga y se subdivide lo que es el abuso. Ahora, en tu experiencia, ¿cómo consideras que se encuentra la sociedad mexicana hoy respecto a este tema? Qué buena pregunta. Justamente les quiero compartir algo que he estado haciendo. Como ustedes saben, pues el tema de las estadísticas, pues es muy variable porque pues hay poca denuncia, entra la disociación, estos olvidos, el estigma de la culpa y la vergüenza que hace que se vive en silencio, ¿no? El silencio como este gran yugo para el sobreviviente y este gran aliado para el abusador y este fenómeno que nos hace cómplices a todos los que no queremos o no quieren mirar y escuchar. Entonces, me he dado la tarea este 2025 de aprovechar las audiencias en donde doy conferencias para, una vez que les doy esta definición de lo que es violencia sexual contra niñas y niños, puedan contestar una encuesta anónima. Es decir, digitalmente, de manera automática, ellos se meten en su celular y pueden contestar de forma anónima una sola pregunta, que es: ¿viviste violencia sexual en tu infancia? Y el resultado ha sido sorprendente. He estado en auditorios que, claro, van ahí a escuchar el tema porque les interesa, pero que pudiéramos pensar que están un poco sesgados. Pero he estado en otros, por ejemplo, hace un par de semanas estuve en un congreso de educadores, había 800 educadores que iban al congreso con muchos diferentes ponentes, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí, por ejemplo, el resultado de la encuesta fue 64% sí habían vivido violencia sexual en su infancia, ajá, 46 no. Pero la estadística oscila al día de hoy, que tengo aproximadamente 2.500 participantes en lo que va de enero-febrero más o menos, 54 sí, 46 no. Se mantiene habitualmente alrededor del 50. Y yo pienso, la mitad de la población, si nos basáramos en este sondeo, de nuestra generación de adultos, vamos a pensar, vivió violencia sexual en su infancia.
qué pasa con nuestros niños hoy, y más con todos los riesgos digitales. Sí, sí, no, bueno, ya hablaremos otro día de eso y me encantará que vuelvas a estar porque nos ayudas enormemente a entender y poderte compartir y a quienes nos acompañan. A Cacho lo he podido hacer con más detalle. Tenemos una cantidad de evidencias de casos de trastornos desde los 8, 9 años de edad. Eh, cuando una enfermera, mamá enfermera te dice, ya no puedo poner vacunas a un niño porque ya no se quieren quitar la camiseta porque los cortes llegan de acá a acá. Entonces, yo me pregunto, bueno, estamos trabajando en la prevención del delito aquí de los adultos y de los jóvenes. Y aquí abajo, donde están los niños, donde están los más pequeños, y están creciendo junto con estas violencias que ya las teníamos ancestralmente, ¿verdad? Y que tanto se han normalizado y son un horror. Ahora súmales toda esta angustia, toda esta ansiedad, todo este dolor, que aparte lo viven en silencio, porque ellos se llevan ese celular a su cuarto en la noche y tú te olvidas. O sea, Sí, cierran la todavía puerta y violentar es más fácil, porque antes se ocupaba otra persona que estuviera estuviera ahí, contigo ahora y que ya estuviera no. ahí. O sea, Ahora está así. Pero de todos estos casos que tú has atendido, eh, compártenos, sobre todo en este momento a los adultos y ahora en su momento, si nos permites, a las niñas, niños o adolescentes que nos acompañen, ¿cuáles son las consecuencias que se provocan, los daños que se provocan? Porque tú dices, el 54% ya de esta generación ha sido víctima de esto. Bueno, pues entonces a la luz de esto podríamos empezar a entender muchos comportamientos, ¿no? Yo siempre digo que este es un tema que nos interesa a todos, a los que tienen hijos, a los que no tienen hijos, a los que son maestros, a los que no lo son, a quien tiene niños cerca, a quien no lo tiene. ¿Por qué? Porque justo las secuelas de vivir violencia sexual en la infancia es la experiencia adversa que más potencialidad tiene de impactar más áreas del funcionamiento humano de forma permanente. Entonces, las consecuencias, las secuelas pueden ir desde, por supuesto, baja autoestima, desconfianza, dificultades en las relaciones interpersonales, ansiedad, depresión, que son a lo mejor los más comunes. Esta cuestión disociativa que puede generar duda en los demás y duda en uno mismo, esta sensación de irrealidad con la propia vida, sensación de este famosísimo síndrome como del impostor, ¿no? Desde cosas tan, voy a decir, sencillas que no lo son, porque generan un dolor y un sufrimiento en la psique humana y en la posibilidad de desarrollarse en bienestar y satisfacción. Pero vamos desde ahí hasta una gama inmensa. Por ejemplo, trastorno múltiple de personalidad, que ya no se le llama así, pero así lo conocemos todos. Trastorno límite, bipolaridad, trastorno de ansiedad depresivo mayor, generalizada, perdón, depresivo mayor, fobias, ansiedad social, fobia social, conductas delictivas, psicopatologías como una psicopatía, como el desarrollo de una psicopatía. Por ejemplo, hubo un estudio en una cárcel en Estados Unidos en donde se les preguntó directamente a los presos quién había vivido violencia sexual en su infancia. Pensemos que contestaron los que lo recordaban y lo quisieron contestar. El 60% dijo que lo había vivido. Entonces, tenemos antecedentes de este tipo de situaciones. Trastornos de la conducta alimentaria. En las clínicas te hablan de un 80-90% que tienen antecedentes en la clínica, o sea, los que llegan a la clínica, antecedentes de haber vivido violencia sexual en su infancia. Encontramos temas que también tienen que ver con abuso de sustancias, con embarazos tempranos no deseados, con prostitución, con promiscuidad, con enfermedades somáticas, sobre todo autoinmunes. Es decir, hay una gama de secuelas inmensas. pues perdón que te interrumpa, pero es Sí. un catalizador completo de una descomposición social en todos los sentidos. O sea, desde una parte médica, o sea, de salud, tanto física como mental, pero además estás hablando de la descomposición del tejido social en esta parte de cómo un gran porcentaje de víctimas después terminan delinquiendo. O sea, es O la un, imposibilidad de construir relaciones afectivas por supuesto, sanas, o sea, este aislamiento, este sufrimiento permanente. De pronto te puedes encontrar en el mundo laboral ciertos comportamientos que dices, ¿y esa persona por qué porque es así. se comporta de esa manera? O alguien que coincides en tu vida. Bueno, es que hay una historia atrás que la mayoría de las veces no está, ni siquiera la han hablado. O sea, de los casos, Pau, que tú has tratado, que son tantos, ¿cuáles de ellos, digamos, te han generado mayor impacto? Que digas, sí he visto todo esto y todo esto es terrible, pero estos particularmente me han dejado una huella porque no los imaginaba. Bueno, pues tuve un chiquito que no solamente fue víctima de violencia sexual, abuso, violación, fue también mutilado. eh, y lo incorporaron a una red de trata también.
El nivel de impacto que él tuvo en su desarrollo fue alucinante, al punto de no comer, al punto de si se encontraba con un objeto punzocortante, sabía perfectamente en dónde tenía que encajárselo para quitarse la vida, por instrucción, esto por instrucción. Em, un nivel de trauma en donde no podía tener relaciones interpersonales con absolutamente nadie, dejó de evacuar, de ir al baño, porque no podía tolerar sensaciones en su cuerpo. ¿Qué más pasó con este chiquito? Fue un caso súper severo en donde, por supuesto, se desregula todo el sistema nervioso y entran en un funcionamiento disociativo que puede llegar a la psicosis. Entonces, en su caso, había estas crisis disociativas en donde no podía distinguir que ya no estaba ahí y podía narrar y decir, es que está ahí, se está acercando, escóndete. Es decir, él podía estar en la situación traumática, en el evento traumático, aún estando en un consultorio seguro, bien protegido, digamos, pero no había esta posibilidad. Este es el famosísimo estrés postraumático que tiene que ver con la disociación también, que es cuando mi psique, sobre todo esta parte del cerebro inferior, específicamente la amígdala, tiene una experiencia traumática, impactante, aprende a conectarse de una cierta manera. Es como los soldados de guerra. Están en la guerra y se tiran pecho tierra cuando escuchan un sonido estrepitoso, una bomba, un balazo, se tiran pecho tierra. Eso es muy adecuado, están cuidando su vida. Pero regresan al mundo sin guerra, ¿no? A su país donde no hay guerra, etcétera. Y a lo mejor escuchan un portazo y se vuelven a tirar pecho tierra. Sus corazones se acelera, su ritmo cardíaco y su frecuencia se elevan, su respiración se acelera, empiezan a sudar. Su cuerpo responde idéntico a como si estuviera en el evento traumático, pero ya no está. Y su cerebro racional le puede decir, estamos bien, estás en tu casa, todo está en orden, estamos bien, pero su cuerpo no se entera. Es por eso también que el trabajo con trauma no es solamente la psicoterapia clásica, sino que hay que trabajar toda esta parte del sistema nervioso, lo corporal, lo somático, la estimulación bilateral cerebral, etcétera. Entonces, con este chiquito, pues le ocurría lo mismo, no sabía en qué momentos ya no estaba ahí y podía atentar contra su propio cuerpo, ¿no? Que es esta cuestión de querer acabar con su vida, o muchas veces también lo que pasaba era que quería replicar lo mismo que le hacían a manera de pensar que estaba de alguna forma cumpliendo con eso que se le estaba solicitando y entonces no iba a estar en peligro o en riesgo porque estaba obedeciendo. O sea, lo había normalizado Lo había normalizado. y no lo veía como algo malo. O No. cómo sobrevivir. Lo veía como una manera de garantizar Supervivencia. supervivencia, pero porque aquí también hubo factores religiosos involucrados. Entonces tenía que ver con una supervivencia más allá del cuerpo material. Sí, entonces ha sido un caso sumamente complejo en donde el pronóstico, la verdad es que yo creí que iba a ser devastador. Últimamente mi trabajo se basa muchísimo en hacer todo a través de la figura de rescate vincular. Mamá, papá, una abuela, si es que existe, ¿verdad? Si es que no son ellos Si es mismos que están ahí. los agresores. Sí. Y los resultados cuando trabajo a través de los cuidadores primarios, a través del vínculo, de verdad han sido mucho más rápidos, mucho más potentes Fíjate y más qué permanentes. importante, Las ¿no? redes de apoyo. Que sí, seguro, y que sean los tuyos, los que sí te aman, con los que te sientes seguro. Restablecer a través de ellos. Sí, Y efectivamente. de los casos que has podido acompañar, podrías decirnos, la gran mayoría han logrado ir resolviendo, ir reconstruyendo su propia vida. ¿O qué pasa con aquellos que te llegan, pero que sigue la amenaza muy cerca de ellos? Porque esto, digo, debe de ser, ¿no? Imagínate, en el confinamiento, en la pandemia, pues la violencia sexual creció en más de 150%, porque a eso llevó, la víctima estaba al lado del victimario. ¿Qué pasa en estos casos? Yo creo que el pronóstico debe de trabajarse y de pensarse de forma individual. Creo que hay tantos factores, o sea, hay muchas cosas que son generales de las que podemos hablar, pero en mi experiencia, cada caso es un caso de estudio particular que hay que entender. Yo siempre digo, les doy formación a profesionales, formo psicoterapeutas en este tema. Y en la formación siempre les digo, vamos a dejar a un lado como punto de referencia todo lo que conocemos, porque a quien vamos a mirar es ese niño, esa niña que está enfrente, que es un plano totalmente nuevo, que nos va a indicar qué posibilidades hay, con qué recursos cuenta, esta violencia, este abuso, qué áreas de su vida impactó, qué creencias están distorsionadas, de qué forma impactó la relación con otros. Y entonces eso
entender primero quién es, de qué forma impactó el abuso y con qué recursos cuenta, tanto personales como de la red de apoyo, nos permite construir un plan. Y yo siempre digo, y siempre déjense sorprender. No nos vamos a ir con este chiquito. Yo, de verdad que hasta se me hace uno en la garganta porque ha sido el caso más difícil y más intenso que me ha tocado acompañar, porque estaba acompañando literalmente 24/7. Les digo siempre a los terapeutas, en este tema hay que salir del encuadre. Hay que salir del encuadre. O sea, eso de verte nada más en la sesión, Sí, 45 minutos de terapia 45 no minutos, funciona. Sí, no. sí, cuando tu vida está totalmente destruida, ¿no? Y tus riesgos son Sí. todos. Y necesitas la disponibilidad absoluta y por supuesto es bastante artesanal, ¿verdad? Saber acompañar sin que generes esta dependencia, sino ayudando a desarrollar recursos, pero siempre estando presente, sobre todo de manera inicial, con los padres, sobre todo con los cuidadores. Y entonces, teniendo todo esto, decir, déjense sorprender. Yo con este chiquito me he sorprendido inmensamente. Por ejemplo, ¿Cuántos años tiene? 9 años. Ujú. Eh, la parte médica, por supuesto, había crisis disociativas cada vez que había una curación. Y trabajé también muy de la mano de su médico, que increíblemente supo adecuarse y me decía, a ver, este es el plan, necesito hacer todo esto, ok, ¿qué puedes quitar? ¿Cómo lo podemos modificar? No puede tener contacto, puedes transformar esta medicina en algo en aéreo, en un spray, y se iba al laboratorio y transformaba la medicina en un spray. O sea, por eso digo, hay que salir del encuadre. Y estas crisis disociativas que al final, cuando tuvo que despedirse de este médico, hizo algo que nunca nos hubiéramos esperado, que fue decirle palabras de cariño, te quiero, y pedir que si podía abrazar de una manera, que si podía abrazarle de una manera que le dejara respirar. Se refería a un abrazo del lado, que fue el único contacto que de repente podía tener. Eso habla de una restauración en las relaciones interpersonales que yo honestamente no veía venir. Y si veía venir, dije, faltan años para llegar a ese punto. Entonces, dejémonos sorprender. Creo que sí es un tema al que hay que revisitar constantemente, ¿no? A veces hay esta parte de sanar y estás en un mucho mejor lugar y de repente pasa algo en tu vida o entras en una etapa del desarrollo particular, te conviertes en mamá, en papá, o estás en la adolescencia, o tienes tu primera relación sexual o quieres tener una relación de pareja, o no sé, tuviste un estrés muy grande en el trabajo o escuchaste una noticia muy dolorosa. Y eso puede detonar el que haya que revisitar y que otra vez ese funcionamiento del trauma como que reaparezca. Entonces, yo sí pienso que es un trabajo constante que a veces deja tregua, ¿no? A no tenerlo que visitar, pero creo que cada caso va siendo distinto y el impacto de la huella es lo que hay que medir junto con los recursos que tiene este chiquito, esta chiquita, internos y de su entorno, para poder más o menos hacer un pronóstico y luego siempre dejarnos sorprender. Y en los casos, digamos en general, ¿cómo responden los cuidadores del niño? O sea, ¿cuál es esa Sí, o reacción sea, cuando se perdón, enteran? o sea, cuando no son ellos, o sea, cuando no son ellos los agresores, que además, o sea, la estadística marca que son, o sea, muchas veces desafortunadamente ellos son los agresores, pero cuando no, o sea, cuando yo te preguntaba que cómo veías, cómo se abordaba este problema socialmente en México, iba justamente a eso, ¿no? O sea, a cómo has visto tú que los papás entienden o reciben la noticia, o sea, cómo lo están percibiendo? O sea, yo creo que esto es un tema que sigue siendo un tema tabú en la sociedad mexicana, es un tema del que no quieren hablar, son palabras que incomodan. Tú hablas, o sea, tú dices pederastía, violación, violencia sexual infantil, pedofilia, y son palabras que siguen causando que la gente, Sí, háblame de otra cosa. exacto, Ahorita sí, no, ya no. cambiemos de Sí, cambiemos de conversación, ¿no? tema, sí. O sea, en tu experiencia, ¿cuál ha sido más o menos Las la respuestas respuesta? Voy a hablar de eso porque quiero hacer un paréntesis de algo que ya dije porque me parece súper importante. Ese a mí no me cuentes, eso yo no quiero saber, nos está haciendo cómplices. Exacto, Pues o sea, claro, por supuesto, absolutamente. entras en esa parte de ser cómplice. O Absolutamente. sea, si tú decides callar, entonces estás permitiéndolo. Pero aún cuando no sabes qué está pasando, el incomodarnos como para decir yo no quiero saber, es para mí estar haciendo dos cosas. Uno, sí, perpetuando el estigma en el sobreviviente o en la víctima de la vergüenza y la culpa recae en ti, tanto que yo no puedo sostener tu relato.
Y entonces, ¿qué hacemos? Recluirlos al silencio y al secreto y esa terrible soledad y esa terrible oscuridad. Cuando nosotros como sociedad tendremos que decir, venga, quizá me incomoda porque sí es un tema aberrante. Nadie tendría que hacer estas acciones con un niño o una niña, pero yo puedo sostener tu relato y puedo acompañarte. Y quitamos así entonces ese estigma, decía Giselle Pelicot, ¿no? La vergüenza tiene que cambiar de bando. Seguro. Eh, Y se nombra. y se Y nombra. se nombra. Entonces, el simple hecho de no querer escuchar, a mí me parece que ya ser cómplices del silencio. Entonces, bueno, ese paréntesis porque creo que es relevante para todos los que escuchan. Y luego, por otro lado, ¿cuáles son las reacciones? Mira, yo creo que veo un contraste entre dos. Voy a dividir a la sociedad en dos. Uno, padres mucho más activos e informados que dicen, quiero saber todo, quiero saber de crianza, quiero saber de prevención de abuso, quiero saber. Y que a veces tenemos ahí una parte un poco más hacia la angustia extrema en De no quiero donde que pase. sí, y se sobrecarga a los niños. Nadie te debe tocar, nadie te debe tocar. Entonces, que también sobrecarga un poco la sexualidad, pero bueno, por lo menos hay esta conciencia, estas ganas de saber. Y luego, por otro lado, esta parte de la sociedad en donde piensa que eso es lejano, que esto a mí no me va a pasar, o que a todos nos pasa y es normal y aguántate. ¿No? Hay como estos grandes contrastes sociales, veo yo hoy por hoy, ¿no? Entre estos grupos de padres que se quieren informar y grupos de padres que les parece que esto no existe, que no es una realidad cercana a mí, o que sí lo es, pero a todos nos pasa y hay que aguantarse y no pasa nada y mira, no estoy tan mal. El típico, a mí me pegaron y no estoy tan mal. Y entonces, en esos dos, de todas maneras, en estos como menos informados, la respuesta siempre suele ser de negación, de minimizar, de devaluar la experiencia, de complicidad, una alta complicidad, porque también Qué difícil para la víctima, ¿no? Imagínate que Imagínate. estén tus más cercanos, sean los que más rechazo tengan de tu realidad. Y otra cosa que también estábamos hace rato un poco platicando, la seducción y el hechizo del psicópata y del narcisista, que suelen ser los abusadores que pasan más desapercibidos, es tan grande a nivel de la psique que, por ejemplo, le contaba a Cacho que tenía el caso de una mamá que su hija le contó que su papá había penetrado su cuerpo. Con todas las palabras, varias veces, incluso en video lo logró ella tener. Pero para ella seguía todavía bajo el hechizo psicopático porque pues era su marido, su pareja, en ese hechizo en donde, pero es que pienso y él es bueno porque mira, ha hecho esto y mira, así nos ha cuidado así. Por ejemplo, en esos casos, para mí lo más importante es cómo garantizo que esta niña, a lo mejor yo quisiera que hoy la sacaran de ese contexto, pero si yo hago la estrategia para pensar en hoy, voy a hacer que nunca. Claro. Entonces, mi estrategia tiene que ser tan paulatina y tan pausada como esa mamá pueda ir procesando y metabolizando para poder llevarla a que eventualmente, quizá no hoy como yo quisiera y como ameritaría la situación, Sin pero duda. tal vez en un par de meses esta mamá ya puede aceptar que esto está ocurriendo y puede tomar las medidas necesarias para proteger a su hija. Entonces, en muchos casos también tiene que ver esa misma negación con el hechizo, ¿no? Con esta gran manipulación. O a veces una abuela una vez me decía, es que yo sé que mi marido abusa a mis nietos, pero pues yo estoy mayor, no sé trabajar, no tengo dinero, me van a echar a la calle. Y esa complicidad por el temor a la pérdida material en su caso. En otros casos, por el temor a modificar la familia. Tengo un caso que de verdad llevo meses intentando trabajar con una de las partes parentales, porque una de las partes parentales, la abusadora es la abuela, ¿sí? Y de la parte parental, que es la abuela, hay una incapacidad para poder tomar conciencia de la gravedad y poder aceptar lo que ocurrió. Y la otra parte es con la que trabajo para proteger a la menor. Entonces, con esta trabajo porque ella sí lo acepta, porque aquí sí sabemos que todo está, que es lo que está pasando, que esto es grave, que no puede volver a tener contacto con esta mujer, etcétera. Pero esta otra parte está negada. Llevo meses trabajando en la negación. Yo creo que aquí ya hay un tema de barrera, de una estructura de la psique Familiar, que ya no voy a poder vencer tan Romper. fácilmente. Y entonces mi chamba está haciendo ser súper confrontativa acá y ver hasta dónde, o sea, con toda la claridad, esta persona tendría que estar tras las rejas, es un delito. Por más que sea tu mamá. Es un delito. Sí, no importa cómo se llame, No importa cómo se ni el llama. papel, ni el rol que tenga juegue. familiarmente. No, Exactamente. sí, a que está acabando con tu vida, Pero claro. cómo ya no nos vamos a juntar los sábados, pero cómo no la voy a llevar a las navidades. Pero entonces el temor
modificar la forma en que está funcionando la familia, esa es otra de las Está barreras por con las que me encima que el encuentro. daño que Claro. se está haciendo a quien debes proteger. Es que yo a veces de verdad que digo, no estamos entendiendo. Se cometió un delito con alguien que no tenía las posibilidades ni siquiera de entender lo que estaba pasando, mucho menos de poder lidiar con esto. La huella que queda en esta chiquita, ya no hay vuelta atrás, vamos a trabajar para que esté mejor, pero esa experiencia no se borra. Y la persona agresora es esta, así de claro, es un delito. Pero claro, en este juego, justamente como En estos roles. en estos roles y porque te digo, la psicopatía, el narcisismo que nos hace confundirnos y que nos embruja pero es que es buena, pero es que me crió, pero es que qué tal que está mintiendo, pero qué tal que está exagerando, pero ¿y si hacemos como que no pasó nada? Muchas veces sí te creo, pero todo sigue igual, lo cual lastima mucho más al Por sobreviviente. Bueno, supuesto. pues te Por deja ahí supuesto. totalmente, ya estabas vulnerable. ¿Has repetido en algunos momentos este tema del narcisismo, estas personalidades? ¿Qué características hay en estas personalidades, estos seductores, que pueden entrar a cualquier lugar, que pueden estar en cualquier parte? Pero me parecería súper valioso, Pau, que nos los puedas compartir, justo porque como es muy difícil identificarlos, si no vienen vestidos de lobos feroces, Exacto. ni traen Sí. una careta horrible, Ujú. digo, y quisiera, Cacho, que invitáramos a un grupo de mamás y papás que no saben la impotencia que hay. Ellos son de Monterrey Ah, claro. y es este grupo de amigos Sí, sí. que fueron amigos desde la escuela, crecieron juntos, pues típico en San Pedro En San Pedro, aparte, sí, sí. y todo el mundo es tío y tía, y entonces pues el famoso tío pues mientras todos los demás compartían, decían, oye, qué amoroso, siempre está con los niños, ¿no? Es el que cuando estamos en el mar, pues ahí se va a ver la película, y pues es el amigo de toda la vida, hasta que una de las niñas habló y dijo nada más que ha abusado de todos. Y no han podido encontrar justicia. Lo Está sacaron de libre. prisión, libre. Tiene arraigo. No le han sí, puesto brazalete porque porque resulta ser que que Nuevo no hay, León que no no hay encontraron un no hay un brazalete. brazalete. Evidentemente Hace 2 está, años no hay un brazalete para poderle poner una tobillera y entonces y tenerlo los niños localizado. viven Tengo aterrorizados otro caso en porque, Monterrey igual sin pues brazalete. Igual es, sin brazalete. evidentemente tiene unas complicidades. Pero es este tío que todo el mundo adoraba y Sí, sí, decía, que o sea, qué bueno que el tío fulano se ajá, fue, porque mira, qué encantador. Mientras estamos aquí todos, él está siempre con los niños. exacto. Entonces, ¿qué hay en estas personalidades? ¿Qué caracteriza a estos narcisistas? Digo, que aparte hoy los tenemos en todos los ámbitos, digo, los vemos en el mundo de la política y dices, qué cosa, ¿no? Pero en este terreno, y la otra parte que tú decías de los seductores, ¿no? Y perdón, es que, o sea, bajo este mismo tenor, o sea, el caso que estábamos platicando también de una familia que Paula está ayudando ahorita, y justo me decía, es que yo no puedo creer que él sea el abusador si se ve como una persona decente. Y le digo, es que eso es irrelevante. O sea, estamos muy mal acostumbrados a pensar Claro. que estos delincuentes Tenemos se como tienen que ver etiquetas, como como el pareces ropavejero. decentes. Exacto, entonces no Sí, puedes hacer claro, esto. sí, Entonces, como no vienes con el disfraz sí. del ratero o como no vienes disfrazado en harapos, entonces no puedes cometer algo. Y creo que es de los mayores errores que se crean en todo esto, ¿no? Entonces, sí, o sea, ¿cuáles son estos indicadores? Y preguntarte si te había tocado en tu experiencia ver como el otro lado, porque todo el tiempo hablamos desde la parte de las víctimas, y yo creo que es un perfil muy interesante el conocer el de los abusadores, ¿no? O sea, yo pude hablar con algunos de ellos en algunas ocasiones en distintos penales del país, en pocos, no muchos, porque además a mí personalmente hablar con ellos me producía una sensación terrible, pero sí te puedo decir que, o sea, en la cárcel conocí asesinos, secuestradores, traficantes, todo. Y estas personas sí tienen una frialdad impresionante, impresionante. Y uno de ellos era un pederasta, confeso, tenía 14 víctimas. Y yo le decía, pero por qué lo hiciste? Es que yo les gustaba. No, perdón, no, cabrón. O sea, no, tú no les gustabas. O sea, eso es así. O sea, era pero además me lo decía con una soltura absoluta. O sea, Sí, no tenía ninguna no, responsabilidad. ninguna. O sea, Él les hizo el favor o porque les sea, gustaba. él no No, tenía bueno, esto, ¿no? O Ese es sea, un psicópata, por ejemplo. qué y lo he visto, monstruosidad. es una monstruosidad, ¿no? Y lo vi también en bueno, Saskia Niño Rivera en algún momento entrevistó a Azúcar Curi y también esa entrevista es una cosa impresionante, como, o sea, cómo Saskia cuenta lo que él le contestaba es que yo le gustaba a las niñas, no, perdón, o sea, no se pueden sentir atraídas de ti y bajo esa lógica se justifican. Entonces, bueno, preguntarte a ti si tú habías tenido como el otro lado
¿Y cuál era tu opinión como al respecto de este tipo de personas? Sí he tenido el otro lado. En pocas ocasiones, mi conocimiento y comprensión siempre es a través de la mirada de la familia, el sobreviviente y la víctima, siempre, pero sí he tenido el otro lado de la moneda y sí es escalofriante. Para mí es algo que tengo como en mi lista de próximas cosas a hacer, a ver si nos unimos en eso, eh, como hacer alguna clase de prueba para que, por ejemplo, en contrataciones en escuelas, en academias y tal, se tenga un filtro pensando en estos perfiles, porque para mí una de las maneras en que más podemos proteger a nuestros niños es decidiendo qué adultos pueden estar cerca de ellos y quiénes no. Sí, así como te piden carta de antecedentes No No penal. no penales. penales, claro. Exactamente. Entonces, bueno, sí me ha tocado, uno sobre todo me buscó él a mí, sabiendo que yo estaba atendiendo a muchas partes afectadas, como si yo no supiera quién era adulador de mi trabajo a través de redes sociales. Estuve adulando mi trabajo y por ahí como que, bueno, ese fue un contacto que tuve. Y luego a consulta como tal se han llegado un par. O sea, por ejemplo, un chavo llegó diciéndome, sé que puedo hacer daño y me da miedo lo que puedo llegar a hacer. Duró una sesión porque son perfiles que no regresan. Cuando tienen de pronto, o que llegan a lo mejor una entrevista con los padres y luego determinamos que el agresor era uno de los presentes, ¿no? Y yo estuve con una entrevista inicial en donde me pude percatar de la personalidad, etcétera. Entonces sí he tenido esa oportunidad, Pero Pau, ¿cómo es, perdón, una personalidad, estas dos, narcisistas, cómo la definirías? Y los seductores, en general, digamos, ¿no? Porque parecería que son personalidades que engañan más fácilmente que otras, Sí. ¿no? Y que logran estar sentados en la mesa de la familia o en cualquier mejor lugar, irse de vacaciones con todos los amigos, como los casos de Monterrey, y son encantadores. Entonces, creo que sería muy importante que hayan estos narcisistas, cuáles son como sus características y los seductores. Sí. Les voy a definir tanto narcisismo como psicopatía, pero tomemos en cuenta que no todos los narcisistas y psicópatas van a ser pederastas. No, No, que no, sí, no, claro, pero- claro, Es claro, importante claro. que quien escucha No, no, lo sepa partiendo para de que eso, no sí, 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 señalemos Sí, no, directo. no, Sí, no sí, todos. no todos, todos, sí, sí, sí. simplemente dentro Claro. de Pues dentro de los pederastas, pederastas hay sí. perfiles muy claros de narcisistas y psicópatas. Entonces, bueno, comparten muchas características, pero hay otras diferenciales. Por ejemplo, este sentimiento de superioridad, de merecer por encima de los demás, de yo merezco privilegios, cosificar, instrumentalizar, objetivizar a las personas. Entonces, tú eres valioso para mí en cuanto a que me sirves, qué tanto me sirves, qué tanto puedo usarte. Hay empatía cognitiva, pero no emocional, que este es un gran engaño, porque a veces pensamos, no, sí tiene empatía, mira, se dio cuenta que me importó, se dio cuenta que me puse triste, se dio cuenta. No, hay una empatía cognitiva, es decir, yo sé registrar perfectamente cuáles son tus botones porque los voy a saber picar para que tú hagas lo que yo quiera y tenerte comiendo la palma de mi mano o mover los hilos como yo quiero. Entonces, en ese sentido hay esa empatía cognitiva, pero emocionalmente a mí no me mueve. Yo no me conmuevo con tu dolor, a mí no me interesa tu sufrimiento, no hay esa movilización y ahí es donde entra esta parte como a lo mejor más de frialdad que dices. Luego, hay esta tendencia a victimizarse. Yo aquí soy la víctima. Voltear la tortilla, ¿no? Que es como muy coloquialmente, ajá. Hacen sentir a la víctima victimario y ellos se ponen en el rol de víctima. Y este es un mecanismo constante que hace que, claro, la otra persona siempre se sienta que la regó, que algo no hizo, que algo le faltó, que seguro lo provocó, que me equivoqué, que todo esto en donde ellos pueden justificar yo lo hice porque ella quería. Yo lo hice porque ella necesitaba amor y me estaba pidiendo amor. O porque me hizo enojar, o sea. O porque me claro. hizo enojar. Entonces siempre hay esta cuestión de voltear la tortilla, que esto se da en todas las violencias, ¿verdad? De voltear la tortilla y yo sentirme esta persona víctima. Entonces el tema de la responsabilidad y de la empatía, por ejemplo, para mí son fundamentales de observar. Otra cosa importante, las relaciones interpersonales suelen ser relaciones bastante superficiales. Ambos perfiles construyen propositivamente una imagen muy positiva. Es decir, les es importante que los demás piensen que son buenos y adecuados y tener credenciales. Entonces, soy el benefactor, estoy en el patronato, soy el empresario, soy el líder, tengo un título, soy respetado, la gente me reconoce. Que sea incuestionable mi autoridad y mi bondad. Dono a la caridad de no sé cuál, voy a construir casas, etcétera, ¿no? Entonces,
que mi imagen sea intachable. Suelen ser encantadores, tener muchas habilidades sociales como ser serviciales o caballerosos o atentas o atentos. Me estoy sesgando en lo masculino porque sabemos que es un 80-20 más o menos, pero evidentemente también las mujeres. Entonces, esas son algunas de las características. La intimidad, decía hace rato, no solamente la intimidad sexual, que puede ser también bastante utilitarista, sino la intimidad afectiva. Son relaciones muy superficiales, a dónde fui, qué compré, a dónde vamos a ir, pero no es esta relación en donde yo me conecto y te cuento mi peor vergüenza y ese dolor que guardo en el fondo de mi corazón y me puedo vulnerar delante de ti. Esa es otra. Luego, no hay tanta gama de emociones. Suele haber una gama más corta de emociones. Normalmente tiene que ver con la ira, con el enojo, o la alegría. Pero no encuentro todas Esos matices. esos matices. Y ahora la diferencia entre narcisismo y psicopatía, porque esos lo comparten. Y bueno, hay muchísimo más, ¿verdad? Pero un breve resumen. El narcisista, en el fondo, es inseguro. El psicópata no. El psicópata sí se siente muy seguro. O sea, Tiene él... esa frialdad. Sí, esa frialdad, justamente. Y el narcisista, hay una inseguridad de fondo. Por lo tanto, el narcisista cuando abusa es para obtener admiración y sentirse valioso. Mientras que cuando abusa el psicópata tiene que ver con poder, control y sometimiento. Entonces, hay otros motivadores. Otra cosa muy importante, el psicópata no siente culpa, el narcisista sí. La culpa no viene de que te lastimé, yo no puedo entender que te lastimé. La culpa viene de que ahora vas a pensar. Tuve un chiquito que abusaba de su hermana, un menor que abusaba de otra menor de edad. Pero él ya estaba desarrollando todos estos rasgos. Lo que más le importaba es, pero ahora si se enteran los demás, ¿qué tal que yo llego a tener una novia en mi adolescencia y se entera de esto? No le importaba tanto el lastimé a mi hermana. Le importaba qué van a pensar los demás de mí. Perdón, Sí. ¿y eso se corrige, Paula? O sea, ¿tú crees que esto se corrige? No. Hoy por hoy no hay ninguna prueba científica que hable de que se puede deshacer el narcisismo o la psicopatía. O sea, bueno, o sea, pero más la pregunta mucho más concreta. ¿Tú crees que quien tenga un perfil, o sea, para convertirse en un pederasta o que ya dio indicios de, como este chavo que dices que llegó a una entrevista contigo y después no regresó? Sí. ¿Tú crees que tienen vuelta atrás? A ver, hay varias cosas. Hay un autor que se llama John Woods, británico, sigue vivo, pero está jubilado, retirado. Todo su trabajo se enfocó a trabajar con adolescentes que habían abusado de menores de edad. Y él dice, cuando los agarramos, voy a decirlo así, en la adolescencia, la posibilidad de modificar es muy grande porque todavía tenemos cierta plasticidad cerebral, etcétera, etcétera. Y entonces en la adolescencia él tuvo resultados súper positivos, menos en chavos que estaban en situación de calle, que había como más deterioro incluso neurológico. Y perdón, aquí te vuelvo a interrumpir. O sea, quiero asumir que estos estudios se hicieron previos a la era digital. Pues a lo mejor sus últimas consultas fueron hace 5 años, voy a decir. Entonces quizá haya Ya algo había de algunos era perfiles digital. que habían entrado en todo esto. Exactamente. Ok. Hoy por hoy no tenemos evidencia científica que nos diga el psicópata se corrige, el narcisista se corrige. De hecho, los especialistas en psicopatía y en narcisismo te dicen la solución es el contacto cero. Aléjate de ahí. No vas a poder salir de esa Yo te quería decir un seducción. poco eso, porque cuando pienso sobre todo en los narcisistas, he hablado, este es un tema diferente, pero digamos, vinculado a estas niñas que se enamoran de un narcisista, siempre es el patrón, el que tú acabas de describir exactamente, y con otros elementos, como tú dices, particulares de cada narcisista. Y todas ellas al final me han dicho, nuestras psicólogas, psiquiatras nos dicen, no tiene remedio, no puedes volver a acercarte. Hasta hoy el narcisista nunca va a cambiar. O sea, la que se tiene que salir Sí, ese eres corriendo y tú. huyendo eres tú. Exactamente. Porque no vas a buscar en esa personalidad enferma, no hay forma de cambiar. Y eso me impactó mucho. Y me impacta porque los podemos observar, digamos, ahorita mientras tú describías a esta persona narcisista, claro que estoy pensando en las víctimas de violencia sexual, pero es inevitable para mí pensar en otros ámbitos donde están ahí sentados con agresores. un gran poder. Sí. Y se Y comportan viven de esta cobijados bajo un manera, pacto. ¿no? Un pacto, o sea, que está, un pacto invisible que Y ahí es, meta huye sociedad. de estas personas, aléjate para siempre. Y perdón, es que ahora que dijeron eso estaba pensando como que el remedio, o sea, porque muchas veces incluso las personas eligen ese tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque ¿de qué crianza venimos?
de una crianza violenta, de sometimiento, de obediencia, en donde yo no patriarcal, seguro. donde no conozco otra manera de vincularme y para mí el que tiene autoridad, el que sabe, el que me hace Desde sentir. Tlatuani. Seguro, estamos marcados por eso. Yo necesito que alguien me guíe, que alguien me diga dónde ir, en dónde está el lago, dónde voy a encontrar. Y si no tengo ese alguien, que aparte hoy lo vemos incluso en el mundo de la política mundial, que sea autoritario, que sea narcisista, que siembre miedo. Oye, ¿cómo es posible que tú pudiste acompañar a esa persona, que es una persona enferma de narcisismo? Pues es que es la que me guía, ¿no? Es la que se venga por mí, es la que... Y esto está permeando en muchos ámbitos de nuestras vidas y lo estamos viviendo de manera muy directa, con todas las consecuencias. Entonces, claro, proviene, como bien dices, de toda una malformación de que como alguien me tiene que guiar y decir a dónde voy, y aparte, si es autoritario, mejor, porque entonces ya no pienso yo, simplemente me dice, ve aquí y no tienes alternativa, pues está muy canijo, pues. Es complicadísimo, o sea, hay por ahí también, que creo que vale la pena hacer nada más este hincapié, otro perfil que tiene que ver con la pedofilia como tal. Hay un autor que se llama James Cantor que hace estudios, tiene una clínica como de todas las parafilias, estas pues desviaciones en la sexualidad humana en Canadá. Y él tiene una postura interesante porque él dice, el pedófilo es esta persona que de natural lo que le excita sexualmente es un menor de edad. El pedófilo Que no... eso ya es, o sea, ahí ya estamos, o sea, eso es anormal. Exactamente, es una parafilia, ¿no? Es una desviación. Entonces, pero él lo que dice es, surge esta parafilia, no necesariamente tiene que ser pederasta, es decir, los estudios que hace, él tiene grupos en donde medica, tiene grupo, terapia individual, terapia no sé qué, los tiene súper localizados, un montón de cosas para este perfil de pedófilos que no No ha quieren ser cometido, o sea, no ha pederastas, cometido el no han hecho. cometido, pero que saben que tienen esa inclinación. Que me parece también interesante estudiar lo que él está haciendo como a manera de poder entender todos estos diferentes perfiles. Porque, por ejemplo, el que tiende más a la pedofilia va a ser alguien que le cueste más trabajo relacionarse con pares y que se sienta aún un niño y que busque estar todo el tiempo con los niños y que juegue como niño y que busque establecer una relación romántica y de pareja con una niña o un niño. Versus el narcisista que quiere nada más reforzar su autoconcepto, versus el psicópata que necesita someter y controlar. Entonces, si vemos, hay como, bueno, y todavía hay más perfiles, ¿no? El insuficiente, el que tiene limitaciones en el control de impulsos por temas médicos, ¿no? A lo mejor alguien con una discapacidad que simplemente está descargando el impulso y que no debe de estar cerca de los menores de edad. Y el insuficiente, por ejemplo, que es esta persona que tiene una nota medio psicótica, porque es, yo no he logrado ni conmigo ni con mi vida sentirme completo. Se suele ver también en sus temas laborales, personales y familiares como no han logrado realmente Como muchas nunca suficiente. cosas. Ajá. Y ellos lo que hacen es tomar, sobre todo dentro del propio contexto familiar, a manera de querer fusionar. Tomo algo de ti que me viene a completar. Eso es una nota muy Sí, psicótica. estoy muy frustrado y entonces necesito que tú vengas a aliviar A esa completarme. frustración de lo que yo no fui capaz de hacer. Ajá, a darme lo que yo no tengo. Pero para mí los más peligrosos obviamente son los dos de los que hablamos, el narcisista y el psicópata, pues son los que más desapercibidos pasan, los que dices, claro que no, ¿cómo va a ser? Si tu tío es lo máximo, si pagó la colegiatura cuando nosotros no podíamos pagarla, ¿no? Si va a misa todos los domingos. Si va a misa todos los domingos. Y hasta da la comunión a veces. Exacto, Es claro, ministro de la es ministro comunión. de la Eucaristía. Sí, claro. Y en Pascua se va de retiro. Sí. Pues, Pau, yo creo que aquí se quedan sobre la mesa Muchísimos cientos temas. de preguntas, muchísimos temas, pero de verdad agradecerte con todo el alma y también decirte que en lo personal te admiro, te respeto muchísimo porque esta causa que has abrazado es una causa de amor y de ayudar a que quien ha sufrido así vuelva a vivir en este reconocimiento de sobrevivencia, pero que vuelva a vivir en la mejor condición posible, a rescatar, a recuperar. Nos has dejado muchas lecciones en este espacio de tiempo y te queremos muy seguido con nosotros para seguir aprendiendo, entendiendo. Hay mucho que entender, que sí, ponerle nombre a las cosas. bueno, sin duda. Así que es un honor para nosotros tenerte en Cicatrices que Hablan y gracias por ayudar a curar tantas cicatrices de tantos otros
y te esperamos muy pronto. Me va a encantar y el honor es todo mío. Muchas, muchas gracias, Paula, por todo, pero sobre todo por la labor que estás haciendo, ¿no? O sea, como dice Josefina, la vocación que has decidido adquirir para, yo te he visto, ¿no? O sea, he visto, desde que te conozco ahorita, te he visto volcarte después de presentar tu libro en ir de un lado al otro, recorrer el país, dar tus conferencias. Y creo que eso es desde tu trinchera y desde tu parte tan profesional. Además, me dio muchísimo gusto escucharte como tan, o sea, con tantas referencias de haber estudiado, ¿no? O sea, porque luego sale gente que quiere hablar de este tema y bueno, perdón, pero no todo el mundo tiene ni la experiencia, ni los estudios, ni el conocimiento para poder hablar y querer educar o poder compartir lo que han aprendido. Entonces, desde este punto, pues, la verdad es que es un gusto enorme poder tener a alguien como tú en este espacio que nos ayuda a entender y sobre todo, más que a nosotros, a todos aquellos que han visto este episodio. Estoy seguro que surgirán muchísimas dudas y como dijo Josefina, será un gusto poder volver a tenerte por aquí para platicar. Creo que hay muchas preguntas. Me encantará y hacer mancuerna en este trabajo tan importante que cada uno desde nuestras trincheras estamos intentando abordar y que esta ya no sea una realidad para nuestras niñas y niños. Exacto, que el miedo esté del otro lado. Exactamente. Muchas gracias. Que Dios te Gracias. bendiga siempre y ustedes quédense con nosotros porque esta es una historia más que nos deja llenos de lecciones y con un montón de preguntas por hacer. Muchísimas. Muchísimas. Nos Muchísimas. vemos en el siguiente capítulo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Abusan no solo de tu persona ni física, abusan de tu amor. Mi camino de sanación ha sido hablar, hablar, hablar. Es terrible porque se juzga más a la víctima que al victimario. Es un espacio que lo estamos haciendo desde el corazón. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan.